Hello and welcome to this week's lesson. This is week number 21 and today we're going to work on the project Infographic Tiempos de Pandemia. Bienvenidos a una nueva clase de inglés correspondiente a la semana número 21. En esta oportunidad vamos a trabajar en la infografía llamada Tiempos de Pandemia, específicamente en la sección que corresponde a idioma extranjero inglés. Como les decía, la infografía se llama Tiempos de Pandemia, en la cual vamos a hablar acerca de la pandemia que estamos viviendo, ocasionada por el coronavirus. Ya usando este tema, vamos a también poner en práctica algunos contenidos que ya habíamos visto, como el uso de can y can't para habilidad. The objective of this section in the infographic is to talk about the things the coronavirus can and can't do, and to talk about the things we can do to stop the spread. En esta sección, el objetivo es hablar acerca de las cosas que el coronavirus puede y no puede hacer, y también hablar de las cosas que nosotros podemos hacer para detener el contagio, ¿ya? O por lo menos minimizar este contagio. Por ejemplo, cosas que el coronavirus puede hacer. Podría decir que puede ocasionar fiebre o puede ocasionar síntomas muy parecidos a un resfriado, ¿ya? Cosas que no puede hacer, por ejemplo, no puede sobrevivir semanas y meses en superficies. Puede sobrevivir un tiempo, pero no meses en una superficie, ¿cierto? Necesita una persona que, en este caso, tenga este virus para que lo transporte. La superficie, en este caso, si se queda el virus ahí mucho tiempo, no va a seguir esparciéndose, ¿ya? Entonces, también vamos a hablar acerca de las cosas que nosotros podemos hacer para detener este contagio, ¿ya? Por ejemplo, podemos lavarnos las manos frecuentemente, podemos obedecer las cuarentenas cuando nos toca en nuestra comuna no salir porque hay un gran contagio. Por ejemplo, podemos sanitizar las compras cuando van al supermercado o cuando piden cosas que sean entregadas a su casa, etc. Algunas noticias o algunas cosas que sabemos ya del coronavirus. Coronaviruses are a family of viruses that target and affect mammals' respiratory systems. It is a very contagious virus. The transmission is usually human to human. The virus is concentrated in the airways, nose, and lungs, and can pass to another person via droplets from their nose or mouth. Algunas cosas que ya sabemos, por ejemplo, que los coronavirus son una familia de virus que afectan a los sistemas respiratorios de los mamíferos. Por lo tanto, nosotros como mamíferos, cuando nos afecta el coronavirus, usualmente nos puede afectar nuestro sistema respiratorio o respiratory systems. It is a very contagious virus. Es un virus muy contagious, ¿ya? También hay una transmisión de persona a persona, ¿ya? Se transmite de esa manera. The virus is concentrated in the airways. El virus se concentra en las vías respiratorias, por ejemplo, en la nariz y los pulmones, y puede pasar a otra persona mediante pequeñas gotitas, ya sea de la nariz o de la boca. Por eso es necesario que usemos una mascarilla para proteger estas áreas, tanto de que salga el virus, si está una persona contagiada, como que otra persona reciba esas gotitas, ¿ya? Entonces, otras cosas que también sabemos del virus. People may still spread COVID-19 if they are not showing symptoms. People should adopt careful hygiene practices and engage in physical distancing. People might begin to experience symptoms 2 to 14 days after exposure to the virus. Las personas pueden contagiar el virus COVID-19 aun si ellas no muestran síntomas. Síntomas. Por eso les llamamos a esas personas asintomáticas. Pero que no muestren síntomas no significa que no puedan seguir esparciendo el virus o contagiando a otros. Por eso es necesario que tomen de todas maneras las precauciones. Las personas deberían adoptar prácticas cuidadosas de higiene, higiene, ¿ya? Y también practicar la distancia social o el distanciamiento social, ¿ya? Prácticas de higiene como lavarse frecuentemente las manos por un tiempo de más de 20 segundos con abundante jabón, o por ejemplo si están en la calle y no pueden lavarse las manos, usar alcohol gel, no tocarse la cara o evitar en lo posible tocarse la cara y también mantener la distancia.
Las personas pueden experimentar síntomas entre 2 y 14 días después, de la exposición al virus. Exposure es la exposición. Entonces, si una persona se expone el día, no sé, 1, incluso el día 14, podría recién ahí, el día 14, comenzar a experimentar síntomas. Por eso es importante, entre 2 y 14 días después, ¿cierto? Por eso es importante que, independientemente si una persona dio positivo o no al test, mantenga la distancia, use mascarilla y tenga una medida de higiene regular, como lavarse las manos, cuando salen afuera, por ejemplo, a comprar, cuando vuelven, que desinfecten todas las compras si es que las hacen, ¿ya? Muy importante. Entonces, en la infografía vamos a incluir estas dos palabras que ya habíamos visto antes, can y can't. Recuerden que usamos can para las cosas que sí yo puedo hacer y can't para las cosas que no puedo hacer, ¿ya? Las vamos a usar primero con las cosas que el virus puede y que el virus no puede, y luego con las cosas que yo puedo hacer para ayudar a detener o a minimizar los impactos de esta pandemia, ¿ya? Yo les voy a dar el ejemplo, ¿ya? Con measles. Measles es el sarampión, ¿ya? Les voy a dar el ejemplo con ese virus. Ustedes lo tienen que hacer lo mismo, pero con el coronavirus, ¿ya? Entonces, yo elegí el measles, que es el sarampión. Y yo voy a hacer como si estuviera haciendo mi infografía, pero con este virus, no con el coronavirus. Ustedes lo hacen con el coronavirus. Entonces, voy a poner primero una pequeña descripción de qué se trata este virus en inglés. Measles is a childhood infection caused by a virus. Once quite common, measles can now almost always be prevented with a vaccine. El sarampión es una enfermedad o una infección que afecta a la niñez causada por un virus. Una vez era muy común, pero ahora, hoy en día, el sarampión puede ser casi siempre prevenida con una vacuna, ¿ya? Entonces, lo primero que ustedes van a hacer en su caso con el coronavirus, van a poner una pequeña descripción de qué es en inglés, ¿ya? No es necesario que sea más larga que la que aparece aquí. Y luego van a poner algunas cosas que puede ocasionar el coronavirus. En mi caso yo voy a poner algunas cosas que pueden ocasionar el sarampión. Measles es sarampión. Entonces, measles can cause fever. El sarampión puede causar fiebre. Y acá tenemos el uso de can, ¿cierto? Para decir cosas que sí puede hacer. Puede causar fiebre. También el sarampión can give you a rash. Puede darte una irritación, ¿cierto? O un tipo de sarpullido. Measles can give you a rash. Y estamos usando la palabra can. Primero vamos a poner el nombre del virus, en este caso measles. Ustedes ponen coronavirus y lo que causa el coronavirus. En este caso el coronavirus generalmente no causa un rash o un sarpullido como en el caso del sarampión. Así que ahí ustedes tienen que fijarse muy bien. Pongan los síntomas del coronavirus. Measles, en este caso el sarampión, que es mi ejemplo, can cause a sore throat. Measles puede causar, o el sarampión puede causar una garganta irritada, ¿ya? Y voy a usar de nuevo aquí la palabra can para decir las cosas que puede suceder o que el sarampión puede causar. Measles can live up to 2 hours in an airspace. Measles o el sarampión puede vivir hasta 2 horas en el aire, ¿ya? En este caso es un poco diferente al coronavirus, ¿cierto? El sarampión se puede mantener en el aire luego de que una persona estornude o tosa por 2 horas, aun cuando esa persona ya dejó el lugar. En ese caso también es bastante contagioso. Y estamos diciendo que el sarampión puede vivir hasta 2 horas en el aire. Recuerden esta estructura usando la palabra can para decir las cosas que sí puede hacer este virus. Ahora, cosas que no puede hacer. Acá puse measles vaccines can't give children autism. Acá puse las vacunas contra el sarampión. Ya no estoy hablando necesariamente del sarampión, pero de las vacunas del sarampión. No pueden ocasionar autismo en los niños. ¿Ya? Esto es algo que la vacuna para el sarampión no puede hacer. No tiene la habilidad de causar autismo. ¿Ya? Ojo ahí porque hay personas que de repente sí piensan que esto es verdad, pero esto es un mito, ¿ya? La vacuna contra el sarampión no produce autismo en los niños, ¿ya?
Por eso le puse can't, porque no puede hacerlo. Recuerden que usamos can't para cosas que no podemos hacer o que en este caso el virus no puede hacer, no tiene la habilidad o la vacuna en este caso de esta oración. Measles can't be avoided by washing your hands. En el caso del sarampión, no puede ser evitado lavándose las manos. ¿Ya? Es importante que se laven las manos, siempre, mucho, pero en el caso del sarampión no puede ser evitado de esta manera porque permanece en el aire mucho tiempo. Entonces, aunque una persona se lave muy bien las manos, igual se puede contraer sarampión si camina cerca de una persona, por ejemplo, que tosió o que tosió en ese lugar hace 2 horas atrás. Entonces es muy contagioso por el aire. Estamos usando can't para decir algo que este virus del sarampión no puede hacer. Recuerden, ustedes hacen la parte de la infografía con el coronavirus. Yo le estoy dando el ejemplo con el sarampión. Cosas que puede hacer este virus usando can y cosas que no puede hacer este virus usando can't. Ahora, what can we do? ¿Qué podemos hacer nosotros? I can get vaccinated. El niño dice, me puedo vacunar. Estamos hablando contra el measles, ¿ya? Seguimos con el ejemplo. Measles, que es el sarampión. En el caso del sarampión, I can get vaccinated. Yo me puedo vacunar, ¿ya? Y vamos a usar la palabra can. Yo me puedo vacunar. I can avoid contact with people affected by measles. Yo puedo evitar el contacto directo con las personas que están afectadas o contagiadas de sarampión. Luego que ya se les pase el sarampión, puedo volver a tener contacto, por supuesto, pero mientras tengan el virus activo, las puedo evitar también. I can avoid contact with people affected by measles. Tercero, I can learn about measles. Yo puedo aprender acerca de measles, ¿ya? Es otra manera de prevenir, aprender acerca del virus. Y I can educate others about measles. Y puedo educar a otros o ayudar a enseñarles a otros acerca del sarampión y decirles cómo evitarlo, cómo cuidarse, en fin. Entonces aquí yo estoy diciendo las cosas que yo puedo hacer usando la palabra can, que ya la habíamos visto, cosas que yo puedo hacer. Yo puedo vacunarme, yo puedo evitar el contacto con las personas que tienen sarampión mientras lo tienen, y yo puedo aprender acerca del sarampión, y yo puedo educar a otros acerca del sarampión. Como les decía, ese era el ejemplo que yo les di con el sarampión. Ahora ustedes tienen que hacer lo mismo, pero con el coronavirus. Entonces, en su infografía van a poner así, infographic, tiempos de pandemia, y acá un cuadrito donde diga the coronavirus can, y el coronavirus puede, y aquí van a hacer una lista de todas las cosas que puede hacer el coronavirus. Por ejemplo, puede causar fiebre, puede causar problemas respiratorios, puede sobrevivir en superficies unos minutos, un par de horas, dependiendo de la superficie, puede contagiarse de persona a persona, puede causar problemas, por ejemplo, a otros órganos, ¿ya? Todas las cosas que puede hacer el coronavirus usando can. Oración completa, por favor. Y acá todas las cosas que no puede hacer el coronavirus, ¿ya? Por ejemplo, no puede vivir en el aire por 2 o 3 horas, hasta lo que sabemos ahora. O, por ejemplo, no puede vivir en una superficie por meses, ¿ya? Entonces hay todas las cosas que no puede hacer. Finalmente ponen esta pregunta. What can I do to stop the spread? ¿Qué puedo hacer yo para evitar que se siga propagando este virus? Y acá van a poner oraciones de esta manera. I can, yo puedo, y aquí van a seguir completando la oración con las cosas que ustedes pueden hacer. Por ejemplo, I can wash my hands, me puedo lavar las manos. I can clean the things that I buy, puedo limpiar las cosas que compro. I can stay at home, me puedo quedar en mi casa. I can study online, puedo estudiar de manera remota, por ejemplo. También puedo usar la palabra we, que significa nosotros, para también enfatizar que esta no es tarea de una sola persona, sino que es tarea de todos nosotros. Estas 3 ideas son las que tienen que incluir en su infografía llamada Tiempos de Pandemia en inglés. Toda esta sección va a estar en inglés, ¿ya? Y recuerden, tienen que poner oraciones completas, ¿ya? Usando can, can't para el coronavirus
y usando can para hablar de las cosas que ustedes pueden hacer. Okay, so thank you very much and see you next time.